Vivir de acuerdo a la naturaleza de lo que somos, vivir de acuerdo a los fundamentos de nuestra naturaleza humana. Somos seres racionales y sociales, y poner la racionalidad al servicio de la sociedad, al servicio de la mejora de las relaciones interpersonales. Te invito a que reflexiones con nosotros esta y otras ideas relacionadas al estoicismo, una filosofía de vida. Aquí en Conversando el Futuro, en TD, Transformación Digital de la Educación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando el Futuro. ¿Qué tal, Marcela? Qué gusto tenerte. Ángel, ¿cómo va todo bien? Muy bien, Marce. Siempre es un placer el charlar estos temas tan interesantes que te tratamos aquí en Conversando el Futuro. El día de hoy vamos a tratar un tema de un autor que es biólogo evolutivo y doctor en filosofía. Él es Massimo Pilucci. Y vamos a tratar el tema de estoicismo, una filosofía de vida. Es un, es una filosofía, como decía el mismo Pilucci, poco conocida, ¿no? Pero algo que me agradó y quiero introducir el tema de esta manera es que él no propuso, trató el tema en este documental del BBVA, por cierto, es un documental de BBVA, que pueden encontrar por YouTube, ¿ok? Él no trató la filosofía de vida como la filosofía que va a imponerse ante las demás, sino la puso al mismo nivel de otras como un enfoque diferente de vivir nada más, ¿no? ¿Qué te pareció esa primera entrada que hizo Pilucci? Me pareció muy acertada, me pareció muy asertiva y muy propia de un científico. Mm, O sea, no va en plan vendedor de humo o cualquier cosa diciendo como, le tengo la solución. O sea, como decimos en Colombia, no está en plan culebrero. No sé si has escuchado la palabra, no sé si sabes que es un culebrero en Colombia. fanfarrón, algo que está vendiéndote gato por liebre, ¿sí? Sí, digamos que ya se ha visto de esa manera, pero es un ejercicio como muy del vendedor de la calle Ya. con la palabra envuelve, con su carisma y con la palabra envuelve a la gente para comprar cosas. O sea, le decimos que vende hasta un hueco en la calle por esas facilidades. ¿Qué pasa? Que lo que hace Pigliucci es que no utiliza esa salida, sino que dice, o sea, empieza a establecer un marco de referencia donde dice, hasta las religiones son filosofías de vida. Simplemente tienen un marco, o sea, utiliza unos conceptos claros, metafísica y ética, y a partir de ahí es que empieza a enmarcar. Yo digo, ah, bueno, aquí ya tenemos una persona que está tomando la decisión de decir, vamos a analizar esto científicamente. Ahí es donde se le ve inmediatamente el background de investigador, que muchas veces la gente diría, ¿de qué me va a hablar de filosofía a mí un biólogo? Hombre, de hecho, recordemos que de la filosofía se desprende la epistemología de las ciencias y el ejercicio científico viene de ahí. Entonces uno dice como que, o sea, esa entrada estuvo perfecta para poder decir si se está manejando el tema con imparcialidad y con objetividad, que eso es indispensable para poder hablar de algo, de un tema que puede levantar ampolla cuando no se maneja de la forma correcta. Sí. Y luego ya centra la idea del estoicismo y lo hace bastante didáctica, me parece, ¿no? Que es este asunto del vivir conforme a la naturaleza que tenemos, ¿no? Aunque filosóficamente la naturaleza humana puede ser cuestionable y discutible porque eso eh, eh, puede ser discutible filosóficamente, ¿no? Sin embargo, él plantea la siguiente idea, dice, em, nosotros somos seres sociales y razonamos, y por lo tanto, desde el estoicismo lo que usamos es aplicar la razón para la mejora de las relaciones humanas o de la vida social, ¿no? Cuando yo lo escuché decir, pues tiene sentido, ¿no? O sea, buscar una relación humana, social, una construcción de sociedad basada en la razón, ¿no? En la reflexión, pues sería el camino que nos permitiría ir mejorando como seres humanos, ¿no? ¿No te parece eso? Sí tiene mucho sentido, porque nosotros como seres humanos, teniendo la capacidad que tenemos de transformar el entorno en el que estamos,
mediante la toma de decisiones informadas, digamos que eliminamos mucho ese ejercicio y hemos olvidado muchísimo nuestra capacidad de razonar, perdón, de reflexionar. Ujú. No nos detenemos a hacerlo. Entonces, claro, ya estamos empezando a atribuir lo que ocurre al destino o a elementos que no podemos controlar, cuando en realidad estamos rodeados de un montón de probabilidades. O sea, Ujú. estamos en un mundo que se rige matemáticamente. En tanto espacio va a haber una sola línea para que pasen las cosas. Pues, entonces es chévere cuando uno empieza a ver que la esencia humana, la esencia del individuo y su influencia en la sociedad realmente tiene un carácter proactivo a la hora de crear un mundo distinto. Y la manera en la que lo plantea desde el estoicismo me parece muy interesante, eh, aunque sí me dejó como con ciertas preguntas, especialmente alrededor del marco emocional, pero eso lo hablamos más tarde. Eh, sin embargo, sin embargo, ya digamos que al mencionar la esencia del ser humano como un ser pensante y social, que eso viene también de otros filósofos como Rousseau y como Spinoza y como, me olvidó, Descartes, Montesquieu, Descartes, ya, Descartes. ok. Perdona a las personas que me están escuchando, pero eso le pasa a uno cuando está conversando. Perdón. Eh, pero sí, digamos que al ver ese tipo de posturas uno dice, qué chévere. Qué chévere que el estoico se dé cuenta de que el desarrollo humano es un asunto de responsabilidad individual y responsabilidad social, Cierto. y que quede planteado de esa manera. Y también al comienzo él plantea esta distinción entre las emociones disruptivas y las emociones constructivas o positivas, ¿no? Si bien es cierto desde la psicología las emociones son neutras, son las consecuencias las que uno le asigna cierta valoración en función a qué puede traerte una emoción en particular, ¿no? Pero él hace la mención de que hay ciertas emociones que te contribuyen más en la vida, no quiere decir que descarte las otras, ¿no? Eh, el enfado o la furia te puede llevar a algo bastante reprochable, ¿no? Pero la furia, el coraje también te hace buscar la libertad, ¿no? Buscar tu independencia, porque te pones furioso ante las circunstancias, ¿no? Entonces es como las emociones te pueden permitir ser más libre y ser más fuerte y autónomo ante tu vida, ¿no? Este asunto emocional, ¿cómo crees tú que se debe de llevar a cabo desde una como filosofía de vida? ¿Cómo debemos concebir las emociones como filosofía de vida? ¿Qué piensas ahí? Pienso que el asunto emocional en este caso radica en que seamos, en que nos hagamos dueños de las emociones y de los efectos de esas emociones. Como yo concuerdo con vos en el hecho de que realmente la emoción no es el problema, sino en qué desemboca esa emoción. Ujú. Que la emoción en sí misma, algo, uno la puede sentir y eso puede generarle un daño a uno, como puede generarle un daño también al exterior. Y esa es la gestión de esa emoción lo que hace que uno, que uno sufra esos efectos. Y de que hay, por ejemplo, diferentes filosofías de vida, no, perdón, filosofías de vida. Eso viene siendo como posturas metafísicas de la vida. Ujú. Y, por ejemplo, el I Ching. Por ejemplo, inclusive el Feng Shui que lo utilizan tanto que para armonizar espacios y parte del hecho de que hay cuatro elementos y es un ciclo destructivo o el ciclo constructivo el que hace que pasen ciertas cosas. Eso básicamente que está diciendo. Está diciendo que van a estar ahí, todos los elementos van a estar ahí y es la manera en la que se conjugan la que hace que las cosas pasen o no pasen. ¿Sí o no? Mm. La emoción cuando se siente va a estar, va a estar simplemente ahí y es ya lo que nosotros hayamos aprendido a hacer con ella, lo que va a hacer que haya una destrucción o una construcción. Y también hay que tener en cuenta que en un proceso cíclico de vida, que nosotros hemos visto que somos muy de ciclos, muchas veces se necesita una disrupción para poder empezar a construir algo, Sí, porque todavía no estamos acostumbrados a construir sobre lo construido. Nos enseñaron fue a desbaratar todo para volverlo a armar. Pues. sí, es cierto, es cierto. A veces tenemos aversión a las emociones que entre comillas, y estoy señalándolas entre comillas, las consideramos negativas, ¿no? Eh, como la tristeza, por ejemplo, ¿no? Pero eso te hace, cuando uno lo piensa bien, te hace bajar las revoluciones
bajar la bilirrubina y la nostalgia y la tristeza y la pena te hace probablemente hasta reflexionar sobre las cosas que te han pasado, ¿no? El tema es que si te alejas demasiado de la razón o de la reflexión profunda, esa tristeza te puede llevar a lugares, pues, demasiado profundos, que ya es bien difícil salir, ¿no? Y ahí es donde quiero amarrar esto, ¿no? Él asocia el estoicismo con algo que ya es más científico y no filosófico, ¿no? Que tiene que ver con la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? Ahí puedes explicarnos un poquito más de esa parte de lo que plantea Pilucci. Básicamente, el ejercicio de la psicología cognitivo-conductual busca el desarrollo de, digamos, de la regulación emocional del ser humano mediante el reconocimiento, mediante el desarrollo de una motivación intrínseca para hacer el bien o para actuar correctamente. Pero parte primero de un ejercicio de recompensas, o sea, primero necesitas ver el efecto de ciertas acciones para poder irte, para poder empezar a predecir consecuencias. Y a medida que vas madurando, el estímulo externo se va removiendo para dar paso a un estímulo interno, digamos, una sensación de bienestar, una sensación de progreso, que se empieza a asociar con esa, que se, digamos que se conecta con esas recompensas que recibías inicialmente. Entonces, básicamente, mira que el ejercicio estoico ahí aparece en la toma de decisiones, en la toma sí, de decisiones que te permiten regular una conducta o regular una respuesta ante una situación que no es placentera, que puede generar tensión, con el propósito de traer una consecuencia emocional positiva que te genere ese bienestar. Y eso viene siendo muy estoico. Mira que una de las virtudes del estoicismo es la templanza. Y la templanza tiene mucho que ver con con la actual famosísima resiliencia. Es la capacidad de mantenerse ecuánime ante situaciones de extrema presión. Y eso se viene desarrollando en psicoterapias de este tipo. Tan necesaria en la actualidad, ¿no? Eh, Eh, Siempre hemos pasado de manera, tomando el término que tú usaste, ¿no? Cíclicamente crisis en la humanidad, ¿no? Sin embargo, creo que estamos, creo yo, con la crisis del calentamiento global, en la última crisis que podemos realmente superar o no, ¿no? Si no superamos esa, fuimos, ¿no? Así fuimos, Ahí sí literalmente, ¿no? coincido con vos. ¿No? Ahí sí no hay psicoterapia que valga. Claro, claro. ¿Para qué psicoterapia en estado de carbonización? Pues, ¿para qué? En este contexto que te digo, lo menciono porque el resurgimiento del estoicismo que se da en la conversación y la entrevista que le hacen a Pilucci, y así como otra filosofía de vida, se da en los límites de la crisis de la humanidad, ¿no? O sea, estamos en crisis tan profunda que la gente necesita nuevas lecturas de entender la vida, ¿no? Y ahí es donde, si pierdes la ecuanimidad, te puedes radicalizar, ¿no? Ese es el peligro también. Te puedes radicalizar, ¿no? Y ese radicalismo eh, te puede llevar pues, a caminos bastante nefastos, ¿no? Literalmente. ¿Verdad? Pero quiero explorar contigo las técnicas, ciertas técnicas que Piluche también propone, ¿no? Y arranca una que tiene que ver con la autoprivación. Hasta dar un ejemplo, ¿no? La autoprivación, que es este asunto de cómo nosotros nos exponemos a estímulos que sabemos, entre comillas, no podemos tolerar. Eh, pero eres consciente de manera estoica que tienes que soportarlo, ¿no? Eso no es una tortura, no es una autoflagelación también, Marce. O sea, si te gusta la torta de chocolate y vas a una pastelería y ves diversidad de formas de hacer torta de chocolate. Y estás usando un ejemplo súper claro para mí. O sea, usted sabe lo que es para mí ver una torta de chocolate, Ángel. Ah, mira, O sea, ya ves, justo. usted me quiere ver feliz, chocolate sobre chocolate, o sea, ya, estoy feliz. Claro. No, pero Entonces hay un problema de azúcar, problema ah, por eso hay que hacer ejercicio y tomar agua y comer vegetales, ¿sí? No todo puede ser torta. Y ese es el detalle, mira lo que estás diciendo. No todo puede ser el estímulo. No claro. siempre puedo acceder a él. Me encanta que lo dijiste vos y no lo dije yo. Sí, o sea, nosotros vemos que cuando nos excedemos en algo, cuando lo agarramos como un hábito, ese hábito no necesariamente es lo más sano para nosotros porque somos un cuerpo que no es glorioso. O sea,
Somos un cuerpo que se enferma. O sea, tenemos un cuerpo que se enferma, tenemos una mente que también se puede enfermar. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Algo que es importante, sí suena como una autoflagelación, pero también es un ejercicio empático, ¿sabes? Porque cuando él habla de la autoprivación dice como, no lo digo como me voy a castigar, no, pero sí como, es que esto no es algo que yo tengo garantizado. ¿Y por qué lo sé? Porque hay gente que vive sin esto. ¿Cómo viven esas personas? Es como, yo creo que yo lo veo más así, como el ejercicio de pensar en cómo vive una persona que no tiene lo que yo tengo, porque eso también me hace pensar en cómo ayudarles a tener una mejor vida. Yo sé que conscientemente, mientras tenga el acceso a esto, sea a esta comida, sea a este refugio, cualquier cosa, puede volver. Entonces yo puedo decir, por esta vez no lo voy a tener, con el propósito de recordarme que no lo voy a tener siempre, y con el propósito también de pensar en cómo vive alguien que no está en la misma situación que yo. Y si no me gusta lo que siento, porque yo puedo decir, ve, pues normal, entonces ya no necesito esto, me voy para acá. O no, 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 no. Definitivamente yo, Marcela Gómez, yo soy del equipo agua caliente para bañarse. Yo. Me baño con agua fría si es necesario y lo hago, sí. Pero, por Claro, ejemplo, cuando vivía en Bogotá, ¿vos me ponías agua fría? No, porque me enfermaba. Entonces yo dije, ¿cómo hago para que, o sea, cómo puede vivir una persona en esta misma ciudad bañándose con agua fría a las 3 de la mañana? No, esa persona no tiene vida, esa persona está enferma. Entonces, es eso, es el pensar, si yo no soy capaz, y sé que tengo la opción de cambiarlo, ¿cómo es una persona que está sufriendo lo que yo y no puede cambiarlo? claro, Ese es tremendo ejercicio. claro, claro, ¿no? Te conectas con, con otras realidades, ¿no? Porque por lo Es, menos tú tienes la libertad de elegir, pero hay otros que no las tienen, por más que deseen, ¿no? Realmente. ¿De acuerdo? Y eso pasa en cualquier aspecto de nuestra vida, en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Tengo este trabajo, me llevo mal con este compañero, pero en realidad mi trabajo es productivo, me hace sentir bien, ¿no? Pero hay otros que están en un calvario de trabajo. Y no pueden dejarlo porque de eso viven, o sea, tienen deudas sí, o están esclavizados. o están esclavizados, que es peor Los que todavía. están en esos barcos transnacionales a la mitad del mar construyendo cosas que los tienen allá en condiciones infrahumanas, esas personas no pueden huir. Es cierto, Nosotros sí, nosotros podemos decir renuncio, ellos claro, no. claro. Luego él propone una línea de análisis y acá me detengo con respecto a la muerte, ¿no? Fue muy interesante. Él plantea este asunto de eh, todos al final vamos a fallecer, ciertamente, ¿no? Pero eh, saber que nosotros vamos a morir nos hace reflexionar no en la muerte misma, sino en qué vamos a hacer para vivir de la mejor manera posible, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que nosotros podamos disfrutar de la vida que tenemos? ¿No? Hay que considerar que Pilucci también es una persona atea, entonces el paraíso para él no está concebido, ¿no? Bueno, entonces su existencia solo va a durar los 80 y tantos años que va a vivir aquí, en este mundo, y ahí se acabó todo, ¿no? Porque nos hace ver la palabrita mágica, la de finitud, o sea, vamos a terminar, o sea, no Sí, somos eternos, ¿no? Por más que la sí. ciencia nos haga vivir 50 No años más, somos, pero no no lo somos somos. matemáticas puras, esas son las únicas eternas. De resto, Exacto, exacto, exacto. Entonces, eso nos hace ver la vida de manera diferente, ¿no? Este asunto, este ejercicio que hace de ir a un cementerio, ver los nombres, ¿no? Este, darse cuenta de que sí, pues, esa persona en particular, yo recuerdo un amigo actor, me decía, eh, ¿qué es la fama para ti? Le pregunté a él, ¿no? Porque en un momento en Ecuador él fue una persona muy famosa, literalmente, que salía a la calle y se le tiraban encima por autógrafos, así, ¿no? ¿De acuerdo? qué Era vida tan increíble eso. estresante, ¿no? Sí, claro que sí, Qué horror. ¿no? Y yo le pregunté eso a él, ¿no? ¿Qué significa la fama para ti? Te lo voy a explicar de esta manera, me dijo. ¿Conoces a este actor? Y me dio nombres. No, nunca lo he escuchado. ¿Y a este otro? Tampoco. ¿Y a este otro? Tampoco. ¿Quiénes son, Leo? En la década del 20 eran hiper, súper famosos, pero ya fueron, ya no los recuerdan. La fama es efímera, la fama es una mágica ilusión nada más, me dijo, ¿no? Creérsela
es absolutamente estúpido, dijo él, ¿no? Así, con Es otras absurdo. palabras más groseras, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Y en ese sentido, creernos inmortales, creernos que tenemos por estar aquí en la tierra la capacidad de apoderarnos de todo y amarrarnos a cosas tan materiales, a veces es una sin razón, ¿no te parece? Yo me pongo a pensar, y utilizando tus palabras, me pongo a pensar en, eh, estamos buscando, estamos buscando extender eh, la huella de nuestra especie en el mundo. Estamos buscando eliminar nuestros límites biológicos, lo cual me parece una cosa maravillosa, porque así podríamos estar más tiempo interactuando con el mundo. Claro. El asunto es, si todavía no hemos aprendido qué hacer, ¿para qué lo hacemos? Porque, pues porque uno queda, porque imagínate yo decir, voy a utilizar un ejemplo muy básico, eso es como pagar más para tener más canales de televisión y no prender el televisor. ¿Para qué? Es como Extendemos la echarle vida más y no sabemos para qué jabón, hacerlo. ¿Para qué es rayos como vamos a hacer eso? echarle más jabón a la lavadora y Ajá. no encenderla. O sea, eso. Creo que lo bonito de la finitud de la vida y eso que yo le tengo, yo, por ejemplo, no tengo miedo de morirme, pero siento, me da miedo que la vida se me acabe y yo no haya hecho todo lo que podría haber hecho. O sea, eso es lo que me asusta a mí, porque tengo muchas ideas en la cabeza, vos sabes, tengo muchas ideas en la cabeza. Sí. Eh, entonces, lo bonito de la finitud humana es que nos dice como, si viniste acá, o sea, llegaste, te vas a ir. La única manera de permanecer es en la obra y en el recuerdo de la gente. Es lo único que nos hace inmortales, la obra y el recuerdo. ¿Quieres ser inmortal o no? O sea, ¿querés que la gente te recuerde, que la gente piense en tu nombre y diga, esto quedó para el mundo y eso está inspirando a la gente? ¿Sí o no? No quiero, entonces no vivo más. Pues, o sea, viva lo que tiene que vivir y listo. No extienda su vida porque igual no va a hacer nada. Y si dice, quiero dejar algo, entonces hágalo mientras pueda porque todavía no somos inmortales. Todavía no. Es Entonces, cierto. como un detalle de ese tipo, es lindo porque hace que uno se dé cuenta de, o al menos yo lo veo así, es como la oportunidad de, hombre, llegó para algo. Haga alguna cosa con eso, como para que al menos el viaje sea algo que valga la pena recordar. Si no hace nada así como acciones de vida, por lo menos que sea una buena anécdota para el futuro. Así. Muy No, cierto, cierto, muy imagínate cierto. uno tener capacidad de razonar y de socializar para pasar como si fuera una simple piedra. Muy triste. Sí, pues, Ni siquiera pues una maceta en el pasadizo, porque no es un ser vivo, exacto, una piedra. y tiene más historias la maceta, porque uno por lo menos ve la planta tratando de acercarse al sol, y uno le hace, y uno le hace barra a la plantica, ya casi, uno se emociona, pero uno con la gente que es ahí, respirando y ya, como que, Ciertamente, hombre, ¿no? pues no sé, o soy muy loca, decime vos. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Recuerden esa última palabra todos. Eh, Ángel, Eres está loca y bien, amante de la vida, mujer. Eso es lo bueno, eso bueno. sí, Eso es lo eso bueno, sí. ¿no? Hemos tratado conversando el futuro con el tema de estoicismo, una filosofía de vida, de Massimo Pilucci. Los invitamos a que puedan buscarlo en YouTube, este episodio, y que compartan el programa. Así que nos vemos en una siguiente oportunidad, Marcela. Bye bye. Gracias, Ángel, te cuidas, bye.